En esta tarde le saludo con la paz del Señor Jesucristo. Reciba la bendición sobre tu vida. Hoy adoramos a un Dios vivo, como todos los días lo hacemos, en forma peculiar, pero con energía. Estamos adorando a un Dios vivo que se sienta sobre el círculo de la tierra y abre los cielos como cortina y lo despliega como tienda de morar. Estamos hablando de un Dios poderoso que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, el que untó la tierra con 3 dedos, el que pesa en balanza los montes y los collados. Estamos hablando del Dios de Israel, del Dios que te llamó. Estamos hablando del Dios todopoderoso, el que cabalga sobre el torbellino y la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Estamos hablando de aquel a la cual los 24 ancianos derraman corona delante de él. Y no solamente derraman corona, sino que también dice en Apocalipsis que los 4 seres vivientes con 6 alas, dice que exclamaban día y noche: Santo, Santo es el Señor, el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estamos hablando de un Dios que saca de sus depósitos el viento y hace que soplen sobre los 4 puntos cardinales. Estamos hablando de un Dios que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Es el poderoso Dios de Israel. Sin más preámbulo, en esta tarde quiero leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 6 y el versículo 14. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Tremendo. El libro de los Jueces se divide en una etapa de 350 años. ¿Y sabe qué? Hubo 12 jueces. El primero comienza con Otoniel y termina con Sansón. El cuarto, la profetisa y juez Débora. Y luego, después de reposar 40 años, la tierra, de sufrir las consecuencias de sus enemigos, dice que se levanta el quinto de los jueces, llamado Gedeón. Dice que Dios lo estaba mirando, así como te mira a mí y a ti en esta hora. Sí, así con nuestras debilidades, así con nuestra inestabilidad, así como que a veces estamos medio temerosos, medio debilitados, medio que nos sentimos que no calificamos para nada. Nos sentimos muchas veces con un espíritu de inferioridad, como se sintió Gedeón. Por eso le argumenta
Allí a Dios o al ángel de Jehová le argumenta y le dice que él era el menor de los hermanos, así como el rey David era el menor de los 8 de sus hermanos. Pero sin embargo, su valentía y su fuerza y su intimidad con Dios lo llevó de una manera a ocupar un lugar del reinado de Israel. Y Dios lo eligió de detrás de las ovejas, así como también eligió al profeta Amós detrás del ganado y lo llevó a profetizar en el santuario del rey. ¿Y sabe qué? Este hombre sencillo como tú y yo, no es que figuró en plataformas de internet, sino que figuró en la sala de los héroes de la fe, según Hebreos capítulo 11 y el versículo 33. Dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo de estos paladines espirituales, ¿sabe qué dijo? Que sacaron fuerza de sus debilidades. Por eso el libro de Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Por eso el libro de los Corintios dice, o mejor dicho, Dios le habla al apóstol Pablo y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gedeón estaba intimidado. Y en aquel tiempo dice que cuando volvían a la inestabilidad o al letargo espiritual, o mejor dicho, a la desobediencia, dice que Dios utilizaba a los enemigos vecinos para oprimirlo. Qué tremendo. Dice que en ese momento, Gedeón estaba trabajando con el trigo, queriendo salvaguardar de sus enemigos. Sí, en las cuevas. ¿Y sabe por qué? Porque Gedeón, como tú y yo también, no se resignaba a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Estaban oprimidos 7 años ya por los madianitas. Pero él tenía la esperanza y se esforzó y aún tomó sus pequeñas fuerzas y comenzó a guardar el trigo. Y Dios lo estaba observando. Y el saludo fue: varón esforzado y valiente. ¿Sabe qué le dijo el ángel? Con esta tu fuerza, ve con esa tu fuerza. Dios no le dijo, ve con esta capacidad o con mi fuerza, con la potencia de mi espíritu, sino le dijo, con esta tu fuerza. Lo poco que tú eres o lo poco que tú tienes, si demuestras responsabilidad, puede convertirte en un arma letal contra las tinieblas y el infierno. Los 5 panes y los 2 peces, dice que alimentaron a multitudes. Tremendo. Tremendo la historia de Gedeón. A mí me anima porque veo que Dios no depende de mi capacidad
no depende de mi preparación académica, no depende de mi intelectualidad, solo depende de mi predisposición. Punto número 1, pelea con las estrategias de Dios. ¿Cuántas veces queremos pelear con nuestra propia estrategia? Por eso Dios le dice a Gedeón que comience a apartar los mejores combatientes de Israel. Y dice que apartó 32,000 hombres que sacaban espada. Dios le dice, diles que el que tenga miedo, el que se acobarde, madrugue y vaya para su casa o para su tienda, vuélvase a sus tiendas. Dice que se fueron 22,000, como dice la palabra de Dios. Y Dios, como no quiere compartir con nadie su gloria, le dijo, son muchos todavía. ¿Y sabe qué? Lo llevó a una prueba otra vez. A estos 10,000 lo llevarás en el río para beber agua. Y apartarás los que se agachan para lamer el agua. Y apartarás a aquellos que alzaron el agua con la palma de su mano para beber. Dice que quedaron 300. No es el número, no es la cantidad, no es con tu fuerza, no es con tu preparación. Pelea con la estrategia de Dios. Muchas veces queremos utilizar las mejores estrategias humanas. Utilizamos integración de jóvenes, campamentos, o realizamos cualquier actividad que haga integrar a los miembros de la iglesia. Pero muchas veces fracasa porque no es con la estrategia de Dios. Pelea con la estrategia de Dios. Punto número 2. Dios elige y prueba a sus guerreros. Los probó, los llevó y comenzaron a ver las disminuciones. Tremendo. Tremendo. Punto número 2. Punto número 3. Deja que Dios luche por ti. Y no solamente que luche por ti, sino deja que Dios se lleve el aplauso. Deja que Dios se lleve la gloria, el kadosh. Dios no comparte con nadie su gloria, según Isaías 42 y versículo 8. Deja que Dios pelee tus batallas. Éxodo 14:14. Vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. Por más que te esfuerces con tu propia capacidad, no puedes hacer nada si no está la mano de Dios contigo. Dios elige muchas veces en las congregaciones a los más débiles, a los hombres que nosotros miramos y que a los ojos humanos no califican para nada. Dios le habla y le dice, varón esforzado y valiente.
Así como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, saca fuerza de tu debilidad. Dice que a la muerte de Josué murieron toda la generación después de la muerte de Josué. Murieron todos los ancianos y se levantó una generación nueva con mucha inestabilidad en la presencia de Dios. Dice que Gedeón se convirtió en un poderoso guerrero en las manos del Señor, porque Dios lo acompañó. Cuando Dios está en el asunto, cambia la circunstancia que te rodea. Comienza Dios a llenarte del primer ingrediente indispensable que todo predicador debe poseer, que es la gracia divina del Dios Todopoderoso. Despiértate en esta tarde. Dice que el espíritu de Zorobabel se despertó. Y cuando se despertó su espíritu, transmitió al pueblo. Y todo el pueblo, los sacerdotes y todos, tuvieron un despertamiento espiritual. Porque está el Señor de la iglesia, el que puede despertar tu espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el que te llena, el que te capacita, el que te prepara y luego te usa. Despiértate tú que duermes en esta tarde. Sea pastor, evangelista, profeta, sea apóstol, despiértate. No tengas solamente el rótulo. Honra tu ministerio. Con esta tu fuerza. ¿Sabe qué le dice Dios a la iglesia de Filadelfia? Que se mantuviese firme en la fe. Porque Dios le había dicho, yo sé que tienes pocas fuerzas. Dios se lleva el aplauso y la gloria. Proverbios 21:31. El caballo se alista para la batalla, pero la victoria es de Jehová. En la antigüedad, el principal vehículo para la guerra no era un tanque de guerra, no eran los aviones sofisticados de hoy día, sino que se elegían los mejores caballos de la época. Y se los examinaban y eran elegidos los más fuertes como vehículo de guerra. Dice que la gente de aquel tiempo confiaban en esos caballos en la guerra. Pero Dios dice en su palabra, el caballo se alista. ¿Acaso que no podemos compararnos que somos el vehículo, el arma de guerra por el cual el Espíritu Santo, hombres mortales como tú y yo, en el cual se mueve? Pero ¿sabe qué?
La victoria da Jehová y la victoria es del Señor por siempre y para siempre, al Dios Todopoderoso. Anímate en esta tarde, porque Dios dice en su palabra: con esta tu fuerza. No te intimides en esta tarde, no seas inestable. Anímate en esta tarde. Gedeón se sentía con temor en un momento dado, como hombre mortal. ¿Y sabe por qué? Porque Dios le dice: primera etapa, Gedeón, para que mi mano se mueva contigo y con el pueblo, debes derribar el altar de Baal que está allí en la casa de tu padre. Dice que juntó 10 hombres y con temor lo hizo, pero lo hizo. Hizo tal cual como Dios le dijo. Y eso fue el principio, y hasta de nombre lo cambiaron. Ahora serás Jeroboam, el que contiende con Baal. Y luego comienza una serie de etapas en donde Gedeón le pide pruebas de su llamado. Dios no te pide que le pidas pruebas de tu llamamiento. Dios quiere que te muevas en el nivel de su espíritu y obedezca. Porque como dijimos, Él llama, prepara, capacita y usa. Y viene una serie de procesos. Pero en todo este proceso, Dios está con Gedeón el 100%. No solamente que está con él, sino comienza a fortalecerlo con las pruebas que Gedeón le pide. Dios lo hace así mismo, para que él pueda tener y generar en él, se genere en él esa confianza. Pondré un vellón y que esté seco esta noche. Dice que el vellón estuvo seco y el suelo permaneció con gran rocío. Luego le pide a la inversa, que el vellón se llene de agua. Y dice que un tazón de agua pudo extraer del vellón y el suelo estaba seco, sin rocío. Luego le da otra prueba, pero Dios es tan paciente que no se enojó, porque sabía que Gedeón tenía una inseguridad todavía en su ser. Así como sabe cómo está tu condición en esta tarde, así como sabe cómo está tu disponibilidad y mi disponibilidad. Y Dios fortalece a este hombre y comienza a darle una gran victoria, esa victoria que Dios te quiere dar en esta tarde. Por eso, como siervo de Dios, proclamo bendición sobre tu vida, tu familia y tu ministerio. Y Gedeón comenzó a animarse y fue un hombre poderoso que se llenó de coraje para realizar dicha obra.
Por eso quería encomendar por último cuando atrapó a los 2 reyes. Le dijo a su hijo para que los matara, pero su hijo, como era tan joven, no podía hacerlo. Y los reyes le dijeron, hazlo tú. Dice que Gedeón no dudó, sino que los masacró. Después de ser un hombre débil, con miedo y con dudas, de poco ánimo, inestable, se convierte en un héroe de la fe. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Aquí tenemos la palabra. Dice que cada año se subía Madián a llevar todos los trigos, los granos, a derrumbar todo y dejar en escasez de alimento a los israelitas. No podían hacer nada porque habían dejado a Jehová y había insuficiencia de alimento, como hoy día hay insuficiencia de alimento espiritual. Los jóvenes y la mayoría de los ministros se pasan en las redes sociales. Pero ¿cuántas horas meditamos y leemos este sagrado libro? ¿Cuántas horas pasamos en intimidad con Dios? ¿Cuántas horas buscamos su presencia? ¿Acaso nos descuidamos el alimento espiritual por causa de la pereza, de la apatía y del letargo? Y el conformismo. Ya no hay pasión por las almas, por los perdidos. ¿Y sabe qué? Porque nos sentimos esa carga por los perdidos, porque no buscamos la presencia poderosa del Dios vivo. Sí, Señor. Dios quiere usarte de una manera sorprendente. Dios no depende de tu debilidad. Tu debilidad no te impide buscar a Dios, no te impide ser usado por las manos del Dios Todopoderoso. Dios se lleva el aplauso. Qué tremendo, ¿no? ¿Y sabe qué le dijeron a Gedeón? En el versículo 8 y versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Cuántas veces no nos preocupamos de cuántos likes nos den en la plataforma? En vez de darle gracias a Dios por usar este vaso de barro tan débil, tan imperfecto. Gedeón reconoció el señorío
de Dios. Que no era la gente que le colocaban like y me gusta por su capacidad y dicción al traer un sermón al pueblo. Gedeón reconoció la soberanía de Dios y le dijo: yo no reinaré sobre vosotros, ni mis hijos. El Señor reinará. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Reconoció que la mano de Dios era el brazo ejecutor de sus proezas en el arte de la guerra. Reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Sabe qué le dice a Jacob en Génesis 28:15? Yo estaré contigo, Jacob, y no temas. Yo te volveré a traer en este lugar hasta ejecutar todas las cosas que debo hacer contigo. Dios es el que debe moverte. Déjate guiar por el Espíritu de Dios en esta tarde. El Señor te bendiga. Quien te habla, el pastor Jorge Centurión de la Iglesia Trompeta de Dios de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, República del Paraguay, mi bendita nación. Bendiciones.